Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. When life gets overwhelming, relying on yourself is hard to do. But don't give up on you, no. Bueno, pues abrimos nuestra sección de psicología. Hoy estoy doblemente contenta. Bueno, doblemente porque todas las semanas cuando estoy con Patricia Gutiérrez me encanta. Pero es que además hemos coincidido en el estudio. Es decir, hemos hecho coincidir nuestras agendas para que Patri pudiese venir aquí al estudio. Y oye, pues a mí tenerte enfrente, Patri, pues me gusta mucho. Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela, ¿cómo estás? Bueno, ya es que te conocen de sobra y lo he dicho al principio. Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro de Psicología TAP, fundadora del proyecto Familiando, psicóloga de Cuídate, conferenciante, divulgadora de salud mental. Es decir, ya tienes un montón de facetas. Bueno, pero es que el ser humano somos poliédricos. Sí. Y dentro de mi profesión, la suerte, ¿no? Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, es que cuando te apasiona lo que haces, cuando hay un estudio, ¿no? Y cuando hay una pasión, lógicamente intentamos formarnos e intentamos, bueno, pues tener esto que en la universidad llamamos transferencia del conocimiento, ¿no? Es algo que no vale con investigar solo y tener los datos, sino que hay que sacar de los laboratorios y tenemos que generar conocimiento a nivel poblacional, ¿no? Yo en la universidad lo hago con mis alumnos, pero aquí afortunadamente lo podemos hacer con todos los oyentes. La verdad es que sí. Tengo que decirte una cosa, eso de ser poliédrico, claro, te tiene que gustar mucho tu profesión. Sí. Luego tienes que tener una dosis de generosidad para todo eso que aprendes, compartirlo y saber compartirlo. Pero luego también tienes que tener una capacidad de gestión que yo siempre he admirado en ti, tremendamente brutal, porque tú puedes decir, bueno, pues yo soy psicóloga, tengo mi clínica, mi centro de psicología, trabajo ahí, es mucho trabajo, llega. Pero con todas tus facetas y que llegues a todo como llegas, porque es que además, o sea, es que eres madre. Soy madre de 2 niños maravillosos. Es que claro, y dices, Dios mío, yo por eso siempre digo, Patricia, un día, o en el programa o por fuera, tenemos que hablar de gestión. Pues enseñar a gestionar. Este será uno de los temas a tratar. Cómo gestionar los tiempos, cómo ajustar expectativas, cómo no ponernos metas por encima de nuestras, ¿no? de nuestros límites, que esto también es importante. Muchas veces la sensación de no llegar, y no voy a entrar porque hoy tenemos otro tema muy interesante, pero muchas veces es no ajustarnos bien a los tiempos. Entonces, cuando nos demandamos más o hacemos un listado infinito, la sensación de frustración, y eso nos lleva a procrastinar, ¿no? A no conectar realmente con la gestión. Y esto lo hablaremos. Bueno, ya te lo digo, vamos a hacer un programa que yo creo que va a ser dividido en 2-3 partes, ¿eh? Sí, porque hay mucho tema. Hay mucho tema. Te diría que como el de hoy, porque me parece un temazo. Nosotros en el programa hablamos muchísimo de la necesidad del descanso, porque nos olvidamos de la importancia que tiene el descanso. Hablamos de alimentación, hablamos de deporte, de actividad física, pero esa pata del banco que es el descanso lo obviamos, y no digo que sea más importante, pero sí igual de importante. Bueno, básico. Hoy venimos con el tema y ya vamos a ponerle el titular, porque estamos hablando tú y yo en incógnito y nuestros oyentes quieren ya saber de qué vamos a hablar, que es ¿cómo es tu sueño? Claro, de ahí el descanso y cómo es tu sueño, la importancia del sueño. La importancia del sueño. En el espacio de hoy vamos a reflexionar sobre la importancia del sueño, el cuidado de nuestro sueño, el papel que juega en nuestra vida, cómo el sueño genera una reparación y la necesidad de dormir, que es una necesidad que está por encima de la apetencia. No es que seamos dormilones, sino que es que tenemos realmente una necesidad fisiológica, y esto es muy importante entenderlo. Y hablaremos, bueno, de las etapas del sueño, del ciclo del sueño, de las dificultades y qué pasa cuando la dificultad en el sueño
se establece de una manera periódica, ¿no? Y casi crónica, podríamos decir. Crónica, y aparecen los trastornos del sueño. Daremos pautas para identificar, oye, ¿yo qué puedo hacer para tener lo que se llama una higiene de sueño? Sobre todo lo que tenemos por delante es un reto, porque esto siempre nos proponemos, ¿no? Traer temas que son, que intentamos solucionar o intentamos gestionar para que nuestros oyentes tengan pautas, herramientas, recursos para generar una mayor estabilidad y una mayor confianza en sí mismos y en lo que tienen por delante, porque lo que está claro es que cuando no dormimos, nuestro cansancio acumulado nos juega malas pasadas a todos los niveles: memoria, atención, planificación, gestión. Por lo tanto, es muy importante el sueño. Incluso lesiones, ¿eh? Totalmente. Incluso lesiones, que puedes decir, ¿puede ser más allá de lo mental algo físico? Sí, totalmente. Y luego nuestras relaciones sociales, que muchas veces se ven mermadas porque no has descansado lo suficiente, no tienes porque humor, estamos más susceptibles, sí. con peor, con menor tolerancia, ¿no? Sí. Con esa capacidad para no respetar los espacios o los tiempos, los tuyos o el de enfrente. Vamos a empezar con datos, porque siempre nos gusta. Eso te iba a decir, de nuestros oyentes podemos decir en datos que yo te diría, a lo mejor el 80% puede tener ahora mismo algún problema, por pequeño que sea. Pues fíjate, los datos lo que nos dicen es que el 48% de la población adulta española tiene dificultades con el sueño y el 25% de la población infantil no tiene una buena calidad del sueño. Los datos, la prevalencia en la población es altísima. Así que vamos a empezar entendiendo qué es esto del sueño. Partimos de la idea de que es una parte necesaria y crucial para nuestra vida, porque nos permite tener equilibrio, lo que llamamos homeostasis. Es, por tanto, una necesidad biológica, no es un capricho, lo decíamos al principio, que nos permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales. Si no tenemos una buena calidad de sueño, no podemos tener un rendimiento óptimo. Es directamente proporcional. Cuanto peor dormimos y peor es nuestra calidad del sueño, y ya entramos en trastornos o en patologías mayores, nuestra dificultad para tener ese equilibrio homeostático nos impide alcanzar, pues un equilibrio afectándonos a muchas partes de nuestras estructuras de respuesta. El sueño, a pesar de su importancia y de su peso, como predictor del bienestar, sigue siendo uno de los enigmas que tenemos a nivel científico. Nos queda mucho por descubrir en general, nos queda mucho por descubrir del cerebro todavía. Pero el sueño tenemos que responder todavía a muchas dudas, entender, pero hay ciertas cosas que ya hemos entendido y que hemos pegado un salto muy importante. Hemos pasado de entender el fenómeno como poco importante, ya que desconocíamos realmente los beneficios que tenía el sueño, a entender que la actividad cerebral durante la fase de sueño tiene igual de actividad cerebral que cuando estamos en vigilia, o sea que cuando estamos despiertos. Quiere decir que nuestro cerebro funciona y está activo tanto o más como cuando estamos despiertos. Esto, claro, hasta hace unos años que no teníamos neuroimagen, no éramos capaces de verlo. Claro, lo veíamos como una desconexión de nuestro cerebro. Tú duermes, desconectas el cerebro y ya está. Y no es así, trabaja. Eso es. Claro, las técnicas actuales lo que nos han permitido es identificar esa actividad cerebral y verificar el funcionamiento del cerebro en este estado. Además, se han evaluado los cambios de presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura corporal, la segregación de hormonas, porque esta es una parte muy importante que hacemos durante el sueño. Crucial para tener ese equilibrio homeostático que necesitamos para funcionar. Por lo tanto, con todos estos datos, lo que ha quedado constatado es que mientras dormimos contamos con diferentes fases del sueño, o sea, patrones que se repiten a lo largo de nuestro ciclo, entre 4 y 6 ciclos de sueño. Tenemos 5 fases de sueño, no vamos a entrar específicamente a hablar de cada una de ellas, tecnicismos, nada de eso, pero sí a entender qué función cumple, porque todo el mundo
fondo sabemos que hay un tipo de fases que son las no REM y la REM. Luego vamos a hablar de esto, ¿no? Para entenderlo bien. Pero antes de entrar en la fase de sueño y entender la función que cumplen estas fases de REM y no REM, vamos a responder a una pregunta que es de mucho interés y es ¿por qué tenemos que dormir? Esto es fundamental. Entendiendo que el sueño es importante, comprender la función que cumple, la respuesta es relativamente sencilla. Lo hacemos para poder mantenernos despiertos y activos durante el día, donde tenemos la mayor demanda de actividad física y emocional. También neurológica, pero sobre todo, y fíjate esta simpleza y esta obviedad, que es ¿por qué dormimos? Para poder tener... poder estar despiertos. Para poder estar despiertos. Si no, de nuevo, el cuerpo descompensa y entonces ese estar despiertos, que es estar activos neurológicamente, no tendríamos la capacidad. Necesitamos dormir para poder sobrevivir. Nuestra protección a nivel neuropsicológica pasa por el equilibrio entre el sueño y la vigilia. El sueño es una necesidad básica de nuestro organismo y su alcance nos permite la supervivencia. Son muchos los estudios en privación de sueño que nos han demostrado que cuando privas del sueño a una persona, y de hecho muchas de las torturas conocidas pasa por la privación del sueño, la persona puede hasta morir. Con esto, que no somos nada alarmistas en este espacio, lo que queremos es dimensionar como una dificultad importante no tener una buena conciliación con el sueño y con ese equilibrio del ciclo entre la vigilia y el sueño. No queremos asustar a nadie. No es cuestión de asustar, pero para que veamos lo importante que es. La importancia la tenemos que poner encima de la mesa. No asustamos a nadie, pero Patricia, hace no mucho tiempo, diría 2 años, sí, se conoció una persona, creo que era en Japón, que había fallecido después de haber pasado como 3 días sin dormir por un reto obvio. O sea, sí, y luego hay datos que no se conocen y aquí no quiero entrar en la parte de prevalencia en trastorno psiquiátrico, en trastorno psicológico, pero sabemos que cuando hay privación del sueño pueden aparecer episodios psicóticos provocados de esta alteración del sueño. Delirios, o sea que es muy importante cuidar el sueño. Yo creo que este es el mensaje de esta tarde, de este contenido, que tenemos que poner un foco especial al descanso, a dormir, no solamente nosotros como adultos, sino también en nuestras casas, ¿no? En nuestra mirada. Es muy importante acompañar a nuestros hijos a que tengan una buena higiene de sueño, porque el patrón que aprenden desde pequeños lo podrán sostener a lo largo de los años en la vida adulta. ¿Quiere decir que siempre estamos en el mismo equilibrio, con la misma capacidad? No siempre. No siempre, porque además el sueño se ve alterado desde la preocupación, se ve alterado desde un estado circunstancial, ¿no? Tú y yo somos madres, ¿no? Y en la maternidad, en la paternidad, sabemos que hay una alteración temporal de nuestro ciclo de sueño, porque tenemos unos bebés que nos reclaman y cada 2 horas, 2 horas y media, 3 horas nos despiertan porque necesitan comer. Y eso es verdad que altera. Lo que pasa es que sabemos que es temporal. Claro, que es un tiempo y ya está. Y aparte lo que siempre se suele decir, cuando tienes un bebé te dicen, duerme mientras tu bebé duerma. Totalmente. A las 10 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 2 de la tarde. El bebé duerme a las 5, tú a las 5. No te esperes a dormir de noche en tu ciclo habitual, porque entonces no lo vas a lograr, porque claro, en tu ciclo habitual tienes un bebé de alta demanda. Por lo tanto, imposible. Fíjate que entendiendo esta prioridad y sin querer asustar, vamos a explicar que durante el sueño contamos con 4 fases que llamamos no REM. Lo anticipábamos antes. Sí. Y la 5ª fase, que es la fase REM. Las fases no REM tienen una función relacionada con la reparación de los tejidos corporales y la conservación y recuperación de energía. Lo que quiere decir es que para los deportistas, estamos en un espacio de deporte, es muy importante que estas 4 fases tengan no se vean alteradas, porque a nivel muscular la recuperación se hace en este ciclo, en esta parte del sueño. ¿Qué pasa
con la fase REM. Predominan la reparación a nivel de reorganización neuronal, consolidación, almacenamiento de recuerdos relevantes, eliminación y olvido de lo que no son. O sea, durante el sueño lo que hacemos es hacer una criba en esta fase REM para decir, oye, lo consolido, lo que es importante, lo que ha sido un aprendizaje significativo durante el día y desecho, ¿no? Como si hiciera un limpiado. O sea, esto es como una inteligencia artificial Totalmente. en el descanso. Sí. Porque no lo haces tú de una manera, es decir, manual o al uso, ¿no? Como estamos haciendo en tu día a día, ¿no? Pues como nos movemos hasta ahora, sino cuando aplicas la inteligencia artificial, sin tú darte cuenta, él te lo hace todo, ¿no? Empieza a cribar, a resumir, a limpiar de polvo y paja. O sea, es como la inteligencia artificial. Es que nuestro cerebro tiene mucha capacidad. Mucha capacidad. Fíjate que cuando estamos aprendiendo un nuevo contenido, del tipo que sea, académico, una nueva disciplina, un hobby, una lectura que nos está apasionando, aumentan los tiempos de la fase REM y esto los niños, y se ve muy fácil, tienen más fases REM que los adultos y los ancianos. ¿Por qué? Porque están consolidando conocimiento. Nosotros no necesitamos ciclos de fase REM muy amplios. Nuestros hijos sí, y nuestros adolescentes también. Por eso los adolescentes duermen tanto, porque están consolidando después de la poda neuronal conocimiento. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando dice, es que ¿cuánto duerme? Claro, ¿qué edad tiene tu hijo? 13, 14, 15, tu hija 16. Necesitan dormir. Necesitan dormir. ¿Para qué? Para consolidar conocimiento. Así que no les ataquemos, ¿no?, a nuestros adolescentes, claro, y a nuestros jóvenes con esta idea de es que duerme mucho. Oye, qué bien que mi hijo está durmiendo mucho porque está consolidando esos conocimientos. Por eso siempre pensamos que a medida que vas cumpliendo años, con 30 años, a partir de los 30, pues te es más complicado aprender. Y dices, bueno, es que yo a esta edad ya... Y que necesitamos dormir menos, Yanela. Claro. O sea, cuando somos jóvenes necesitamos dormir mucho. Y los niños ni te cuento. Fíjate cómo es el ciclo de un bebé, donde más de 22 horas al día, 21 a 22 horas en los 3 primeros meses de vida, se pasa durmiendo. Claro. Eso lo vamos perdiendo a medida que, ¿qué? Pues que no tenemos que consolidar tanto conocimiento. Y cuando estamos con mucho desgaste físico, las fases no REM son importantísimas cuando se practica deporte, como hemos dicho, porque necesitamos reequilibrar. Además, sabemos que una de las funciones más importantes del sueño es la contribución a la regulación de la temperatura corporal. Funciona como un termostato, el sueño. Y esto es, bueno, un elemento fundamental y esencial, porque necesitamos que nuestros procesos metabólicos y hormonales se regulan a través de este termostato. O sea que estamos poniendo de relieve las múltiples funciones que tiene el sueño, el gran conocimiento que tenemos de la capacidad que tiene el sueño para facilitarnos a nuestro organismo ese equilibrio funcional y por lo tanto necesitamos cuidarlo. Claro, ¿qué sucede? Todo interconectado, Todo. Para que todos aquellos que digan, esa frase yo siempre la he odiado de es que dormir está sobrevalorado, es que es una pérdida de tiempo, ¿no, hijo? No. O sea, casi trabajas más que durante el día. Claro, ¿qué pasa si no dormimos? Si prescindimos del sueño, vemos un impacto claro en nuestras capacidades y en nuestro funcionamiento durante el día. En esas fases de vigilia se produce una disminución ¿de qué? De nuestro rendimiento intelectual, de nuestro rendimiento cognitivo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tenemos dificultades para concentrarnos, tenemos dificultades de memoria, capacidad de razonamiento lógico, ese razonamiento lógico racional se ve distorsionado y además tenemos menos capacidad para tener capacidad de abstracción, ¿no? De coger aquellos elementos que son importantes, que van a ser los que se afiancen durante nuestro ciclo de sueño. Fíjate cómo todo, efectivamente, como decías, está conectado y la afección que tiene. Disminuyen nuestros reflejos.
Aquí los accidentes de tráfico, cuando desde la seguridad vial hacen las campañas, ahora que llega Semana Santa, Sí, las campañas de verano, campañas de Navidad, donde el descanso, descansa, duerme, para, es por esto. Porque disminuye, y está absolutamente comprobado, los reflejos. La capacidad de atención de... Justo. Entonces, claro, el riesgo de accidentes de tráfico es altísimo, pero también en accidentes domésticos y en accidentes laborales. Estamos en un espacio que aquí es muy difícil, no habiendo tenido una buena recuperación en esas fases del sueño, ¿no? En esa estructura, que es que podamos tener tú y yo un accidente. Pero ¿y si trabajáramos en una fábrica? ¿Y si trabajáramos encima de un andamio? ¿Y si trabajáramos con maquinaria pesada? Tendríamos que vigilar muy mucho nuestra capacidad de sueño, como le pasa a un controlador aéreo o a una controladora aérea. Hay profesiones, a un médico, a una médica, bueno, pues que necesitan necesariamente estar en una estructura de sueño que les permita tener todas estas funciones ejecutivas y todas estas funciones neurológicas en alto nivel. Para su capacidad de reacción, capacidad de atención, es decir, Eso lo tienen es. que tener al 100%. Ahora vamos a responder a otra pregunta que es muy común cuando tenemos pacientes en consulta que quieren trabajar, bueno, pues toda la parte del sueño. ¿Cuántas horas hay que dormir? Ay, Aquí a ver esa esto es un- respuesta. esto Me es un recuerda debate. a la semana pasada con la adolescencia. Eso es. ¿Veo la serie con mis hijos o no? ¿Cuántas horas tengo que dormir? Pues las necesidades básicas del sueño para mantener la función en la supervivencia se sitúan alrededor de una media entre 4 o 5 horas. ¿Quiere decir que es suficiente dormir 4 o 5 horas? No, no es que sea suficiente. Pero entendemos que para la supervivencia y para todas estas funciones, con 4 o 5 horas funcionamos. Claro, ¿qué pasa? Que necesitamos una pequeña dosis más. ¿Por qué? Porque el resto de horas que dormimos hasta las 7, 8, que sería lo ideal, ahí es cuando generamos una recuperación del bienestar y la calidad de vida. O sea, con 4 o 5 horas funcionamos, con 7 o 8 vivimos Es en el bienestar. completo ya. Claro. No obstante, y esto también es muy importante, matizar que la necesidad del sueño de cada una de las personas pues son diferentes. Entonces, obsesionarnos con el, madre mía, no he dormido, hoy solamente he dormido 6 horas y media, voy a tener un día nefasto, esto es lo que llamamos anticipación negativa. Por lo tanto, claro que vas a tener un día malo, profecía autocumplida. Si tú estás constantemente pensando, he dormido fatal, solamente he dormido 6 horas, debería haber dormido entre 7 y 8, hoy voy a tener un día, pues lógicamente, de alguna forma lo anticipas. ¿Has dormido 6 horas? Está estupendo. Ya hemos dicho que con 4 o con 5 esas funciones atencionales neuro las tenemos. Llegar a las 7-8 es bienestar y salud a nivel mental y a nivel corporal. Por lo tanto, tenemos que tender a eso, pero cuidado con obsesionarnos con el duermo poco, porque ya hemos dicho también al principio que a medida que vamos cumpliendo años necesitamos dormir menos, porque necesitamos reparar y consolidar menos conocimiento. No tenemos el desgaste físico que tienen nuestros hijos, ¿no? Esas carreras que se pegan, esa intensidad a nivel muscular, aunque seamos personas activas, haciendo deporte, no somos deportistas de alta competición. Los deportistas y las deportistas de alta competición reparan a nivel muscular con el sueño y sí necesitan tener más horas de sueño, pero la población general, así que no nos preocupe. Muchas veces nos quedamos con el numerito, o sea, nos fijamos más en un número. Esto es un poco como con el peso y el IMC. No, es que estoy en este baremo y entonces... Ojo, no todo siempre es un número y una regla. Eso es. Que tenemos no se una pueda mover. horquilla, tenemos un margen, y una vez entendido lo valioso que es nuestro sueño y una vez entendido que la importancia de dormir bien, ahora vamos a ver cuáles son esos trastornos del sueño
que nos impiden tener esta conciliación y este equilibrio homeostático de recursos, y vamos a ver esas alteraciones, las dividimos en 6. Nosotras nos vamos a centrar en una, que es el insomnio. ¿Por qué? Porque es el que más prevalece. Pero tenemos insomnio, tenemos trastornos respiratorios del sueño, tenemos trastornos centrales de hipersomnolencia, trastornos del ritmo circadiano, sueño-vigilia, parasomnias y trastornos del movimiento durante el sueño. O sea, quiere decir que de todo lo que nos puede pasar de todo durante el sueño. ¿Qué es importante? Y aunque nosotras no vamos a centrarnos en todos los trastornos, porque evidentemente nos faltarían minutos y no es el objetivo es que nos vayamos a las técnicas de higiene de sueño, que es donde queremos ponerle foco, una vez entendido la importancia. Lo que sí que es muy importante es que nuestros oyentes, cuando nos estén escuchando, hagan una observación de, oye, ¿a mí qué me sucede? ¿Tengo piernas inquietas? ¿Tengo qué tipo de somnolencia durante el día? ¿Me noto especialmente cansado, cansada? ¿Qué está sucediendo? ¿Llevo una temporada? ¿Es circunstancial o realmente ya se alarga durante los demasiado en el meses tiempo? Y todas las semanas tengo picos y ciclos de de sueños invertidos? ¿Qué está sucediendo? Bueno, vamos a hacer una observación y vamos a poner medidas. Nosotras, como te decíamos, ¿no? Al final siempre tenemos que decidir tú y yo cómo acotar el espacio, porque tenemos, 30-35 minutos. Y es que, pues te puedes imaginar, o sea, en este caso los trastornos del sueño, que cada parcela podríamos tener para hablar, pues lo que tú has dicho, un programa para cada uno. Claro. Nosotras nos vamos a centrar en el insomnio, vamos a dar para mí, una de las definiciones que mejor la engloban, y lo leo tal cual, abro comillas. Se trata de una dificultad persistente en el inicio del sueño, su duración, consolidación o calidad, que ocurre a pesar de la existencia de adecuadas circunstancias y oportunidad para poder tenerlo, ¿no? Para decir, oye, no es que estoy en privación, realmente tendría la capacidad de tener ese espacio, pero no estoy consiguiendo dormir, o me estoy despertando, no lo estoy consolidando. Se acompaña de un nivel significativo de malestar, deterioro en las áreas sociales, laborales, educativas, académicas, conductuales y en el funcionamiento en general del ser humano. O sea, que el impacto que tiene el insomnio es alto. No vamos a pararnos tampoco en describir, pero tenemos 3 tipologías de insomnio: el insomnio crónico, el insomnio agudo y otros tipos de insomnio que no se agrupan en estas 2 categorías, y entonces aparece de manera muy intermitente. Pero nosotras, para terminar, sí que queríamos poner de relieve algunas técnicas para mejorar la calidad del sueño. Y aquí vamos a poner el foco en la importancia. Hemos entendido por qué y para qué necesitamos dormir, cuáles son los tiempos, cuáles son las dificultades que acarrea no tenerlo, y ahora vamos a ver técnicas concretas. Restricción del tiempo en la cama. Esta es una técnica que puede parecer contradictoria, pero se restringe el tiempo que pasa la persona en la cama, despierto, indicando que solo debe acostarse cuando realmente desee dormir. Con ello, ¿qué se busca? Pues que la persona recupere el impulso del sueño. Cuando nos vamos a la cama con con la creencia de en algún momento el sueño aparecerá, empezamos a activarnos. Empezamos a ponernos nerviosos, empezamos a generar un malestar absoluto, anticipando, van pasando los minutos, cada vez tengo menos tiempo para dormir y tengo más dificultades para conciliar. Por lo tanto, no me duermo, no lo consigo. Entramos en el ciclo, así que cuando nos vayamos a la cama es para dormir. Hay personas que me preguntan, pero Patricia, ¿puedo a mí el momento de hacer una lectura, de dormir en la cama ya con una luz tenue, y poder coger un libro y dormir, es mano de santo? En 10, 15 minutos, 20 minutos me he quedado dormido. Perfecto. Eso sí, ¿qué
tenemos que tener mucho cuidado con él. Me voy a la cama, me cojo la tablet, me cojo el dispositivo móvil, me pongo una serie, estoy con esa luz azul que me impide relajarme. Esa no es una actividad, por lo tanto, el tiempo en la cama aquí tiene que ser restrictivo. Vale. No quiere decir que no podamos ver una serie, no podamos ver una peli, no podamos leer un periódico en digital, por supuesto, pero no en la cama. En otro espacio, en una butaca, en el sofá, en el salón, en la salita, en la cocina, donde queramos, pero no en la cama. Porque esto tiene que ver con la segunda técnica, que es el control de estímulos. Instrucciones, al final, que nos brindamos a nosotros mismos, diseñados para asociar el dormitorio, la cama, el momento de descanso y del sueño, disminuyendo aquellas actividades que lógicamente promueven la vigilia. Si yo estoy activo, es incompatible con conciliar el sueño. El sueño se concilia porque vamos bajando el nivel de actividad. Claro, no estar de repente como muy activo Eso y decir, es. venga, ahora para, acuéstate y duerme. Imposible. Eso no podemos. No se puede. De hecho, en la práctica del deporte, lo que nos indican es que la alejemos de la acostada, porque estamos haciendo un sobreesfuerzo y estamos llevando a nuestro cuerpo, ¿no?, a nivel muscular y a nivel de activación a un nivel muy alto, y nos cuesta bajar. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer deporte por la mañana. Claro. Claro, no siempre podemos hacer deporte por la mañana. Bueno, lo ideal por la mañana, como segundo plano, ¿no?, llevarlo al hueco de mediodía, primera hora de la tarde, y lo que está desaconsejado es que lo vayamos a última hora de la tarde-noche, que es cuando mucha gente tenemos el espacio para hacer deporte. Entonces no podemos llegar del gimnasio o de hacer una práctica al aire libre, pegarnos una ducha y meternos a la cama, porque va a ser muy difícil la conciliación del sueño, porque nuestras ondas no están acompasadas aún, ¿no?, hacia la tranquilidad. Tenemos una técnica que es la relajación muscular progresiva, el entrenamiento que hace que tengamos una distensión y una tensión a nivel muscular por lo que llamamos musculaturas en pares, y vamos desde las manos, los brazos, las piernas, tensando y destensando. ¿Para qué? Para darle la señal a nuestro cuerpo que nos estamos relajando. Si no lo hacemos de una manera natural, provoquemos a través de nuestra acción ese mensaje a nuestro cerebro. O sea, de tensar y destensar las extremidades. Las extremidades, todo el cuerpo, vamos por partes. Hay muchas personas que con las extremidades, piernas y brazos, suficiente, pero también a nivel abdominal. También, o sea, que tenemos muchas partes del cuerpo, bueno, todas las partes del cuerpo tienen musculatura, y lo importante es saber utilizarla. Otra de las técnicas que aquí ya hemos hablado es el mindfulness. Sí. Por lo tanto, todos nuestros oyentes se pueden ir al podcast que tenemos ya colgado en la red. En las plataformas, en plataformas. Todas, y aparte donde van a aprender mucho, porque yo creo que fue un programa que vimos lo necesario que es en todos los casos. Fíjate, en este caso, pues mira, relacionándolo con un trastorno del sueño, con un sueño no reparador, pues sería perfecto. Eso es. Por lo tanto, aquí no nos vamos a parar, porque no les invitamos a que busquen el contenido, y quiero pararme en esa intención paradójica. Muchas veces, como decíamos al principio, no puedo dormirme, empiezo a activarme, a ponerme nerviosa, a anticipar que se me están acabando las horas, que no tengo la capacidad que me gustaría para poder conciliar el sueño. Entonces, la pauta que le damos al paciente, Yanela, aunque parezca súper extraña, es desde esta intención paradójica, lo que le decimos es: intenta estar en la cama e intenta no dormirte. Tienes que conseguir el máximo de tiempo sin dormirte. Como al cerebro le estamos dando una instrucción de no debo dormirme, baja la activación, baja la preocupación, baja la anticipación y consigue
conciliar el sueño. O sea, como los niños, hace todo lo contrario que digan los padres, ¿no? Esto es lo mismo. Eso es. Anda. Esto se llama intención paradójica, que es darle una instrucción a nuestro cerebro para decirle, mira, ya, estate tranquilo, porque tu objetivo es no dormir. Y entonces no nos activamos, no aparecen los mecanismos, ¿no? De ansiedad, Sí. de alerta, porque tu objetivo es no dormirte. El nombre está muy bien puesto, es una paradoja. Totalmente. Y por último, lo que llamamos higiene de sueño, normas que se comparten, ¿no? Para que la persona tenga mejores condiciones ambientales para poder conciliar el sueño. Pues que dispositivos fuera de la habitación, el poder estar con una luz tenue, buena temperatura, estar adecuadamente vestidos, ¿no? En frío o calor, si hemos dicho que el sueño en nuestro termostato, pues también tenemos que facilitar que la inducción al sueño a través de nuestra corporalidad, de nuestra temperatura. Por lo tanto, tener un espacio libre de ruidos ambientales es muy importante. Claro, aquí tenemos muchos oyentes que vivirán en barrios ruidosos, vecinos que tú quieres y no tienen ninguna dificultad con el sueño, pero hay, por un momento, no, en situaciones te despiertan, sí, o te cuesta conciliar factores externos que no puedes controlar. Externos que no podemos controlar. Entonces, bueno, no es lo ideal, pero aquí vamos a intentar, pues, desde tener una música tenue, relajante, que impida que ese ambiente ruidoso nos despierte. Bueno, intentar que el espacio para la conciliación del sueño sea lo más neutro y lo más estable posible dentro de la circunstancia. Bueno, podemos hacer bastantes cosas por ese sueño. Muchas veces lo intentamos o decimos, no, si yo me pongo todo de mi parte, pero estás viendo cada poco el móvil, tienes la tele puesta, estás pensando continuamente en oye, ¿qué tengo que hacer mañana? Eso es. No me va a dar tiempo. La lista del pendiente, ¿no? Efectivamente. Y entonces eso realmente es no tener higiene del sueño, eso es no tener estas herramientas que nos estás explicando a mano. Bueno, pues al principio lo tenemos que hacer de una forma muy consciente, que digas, venga, voy a empezar con esto. Y luego a ello. Se automatiza. Eso es, automatizar todas estas herramientas que podemos hacerlo, pero con entrenamiento. Eso es. Siempre hemos dicho aquí que las cosas cuestan. Sí, es que no hay nada espontáneo. O sea, todo se aprende, todo se entrena y todo se consolida a través de la práctica. Entonces, bueno, invitamos a nuestros oyentes a que pongan un foco, una intención de medir, de observar cómo es su sueño, su calidad del sueño, y a partir de ahí establecer, bueno, pues estas pequeñas pautas para mejorar y para que puedan realmente tener durante el día, que es lo importante, una alta funcionalidad. Te voy a decir una cosa, me parece que el tema está traído que no te puedes imaginar en el mejor momento, porque ahora viene la Semana Santa, sí, y podemos, a lo mejor, de repente dices, venga, esto que ha dicho Patricia, hoy, venga, voy a empezar con estas reglas. Pues a lo mejor estás nervioso, no puedes, y pues no me funciona. A lo mejor quizá en estos días, 2-3 días de parón que tenemos, que a priori no tener un ensayo más tranquilo, ir ensayando poco a poco, sí. Y cuando volvamos al trabajo por lo menos llevemos 2 o 3 días habiendo puesto en práctica, ¿no?, algunas de las cosas que nos has contado. O sea, me parece perfecto para estos días. Y oye, nada que mejor, porque al final si lo conseguimos vamos a tener también unos días de descanso que nos van a reparar. Porque en esta época venimos que lo necesitamos todos. Lo necesitamos, y además ya hemos visto cómo influye la baja calidad de sueño en nuestra percepción de bienestar, en la interacción con otros y nuestra manera y nuestra capacidad para afrontar los retos vitales que tenemos. Sabemos que nos escuchan muchas personas con esos horarios, muchas veces pues que no van acompasados, ¿no?, con lo que nosotros entendemos como normalidad, con horarios nocturnos. Hay muchas personas con cambios que trabajan rotativos, en carretera,
días, efectivamente, cambios rotativos. Entonces, pues bueno, esto para que sepan lo importante que es el sueño y que en sus casos tienen que ponerse ya a tener esa higiene del sueño y que el sueño sea lo más reparador posible. Patricia, te lo agradezco un montón. Claro, gracias a ti. Me encantaría tenerte aquí todas las semanas. O sea, lo intentaremos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero vamos, porque me encanta verte y bueno, es distinto cuando es verdad, cuando estás en persona, no sé, es otra cosa. Pero bueno, que con tal de tenerte, a veces como si te tienes que ir a Singapur, nosotros queremos seguir contigo. Nos conectamos. La próxima semana vacaciones, Semana Eso Santa, es. vamos a descansar, o sea que nos vemos la siguiente. La siguiente. Muchas gracias, Patricia. Muy buena tarde, Yanela. Vamos a empezar ahora con el descanso, a ver cómo es nuestro descanso y aplicar todo esto que nos ha dicho Patricia.